frescas para el verano. Un año más estamos en pleno verano, hace muchísimo calor y lo que hace falta son lecturas frescas, entretenidas, que os enganchen, que podamos leer en cualquier lado, aunque esté el niño del vecino gritando y dándonos con la pelota. Libros que nos evadan de los 40 grados que hacen que casi nos estemos derritiendo, y eso precisamente es lo que traigo en este vídeo, ideas de libros para leer en verano. Si quieres saber cuál es seleccionado para ti, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es Lau by the Sea, y en el vídeo de hoy te traigo pues una serie de recomendaciones de libros que me parecen perfectos para leer en verano. De hecho, son libros que yo he leído a lo largo de los años durante el verano, que me recuerdan mucho a ese momento donde yo los leí. Y tienen así en común que son lecturas que no son especialmente densas, son relativamente ligeras, son lecturas que enganchan, que te tienen ahí pegado, que sirven para evadirnos. Y bueno, lo que he hecho es seleccionar libros de diferentes géneros y temáticas para que haya un poco para todos los gustos, ¿vale? Y nada, sin más dilación, pues empiezo por el primer libro del que quiero hablaros, y se trata de Jurassic Park, de Michael Crichton, que es una novela de 1990. Realmente lo podría haber buscado, pero no lo he hecho, no sé en qué editorial está. Yo lo he leído en la que tienen mis padres en casa, que es de Círculo de Lectores, de allí, del año de la polca. Y bueno, si me seguís por Instagram, y si no, por favor hacedlo, porque nos lo pasamos muy bien por allí. A mí me gustan mucho los dinosaurios, me encantan los dinos, sí. Y evidentemente las pelis de Jurassic Park me flipan, todas y cada una, las hay mejores, las hay peores, me encanta. Que me gusta a mí ver dinosaurios. Y evidentemente pues los libros también. Sin embargo, tengo que decir que no los leí especialmente de joven. De hecho, diría que leí el primero de ellos, Parque Jurásico, pues no sé, igual hace 5 años, tampoco tanto. Y lo leí en un verano en la playa y la verdad es que me lo comí con patatas. A ver, la historia es la que es la de la primera peli, la mejor. Y básicamente, pues bueno, nos va a hablar cómo se da una serie de avances en inteligencia genética de crear dinosaurios a partir de los restos de ADN encontrados en diferentes lugares de excavación y demás, y luego, bueno, pues los rellenan los agujeros con, bueno, cosas de otros animales. Vaya, lo que nos cuentan las pelis, y si no os habéis visto, no sé qué estáis haciendo. Total, que en Costa Rica, en la isla Nublar, un señor millonario, que es un poco la cabeza de todo este proyecto, está ideando pues una especie de parque temático donde se puedan vivir allí los dinosaurios y la gente pues puede ir a verlos y demás. Muy divertido. Evidentemente tiene una serie de problemáticas, aparte que es muy caro, de seguridad y demás. Entonces hacen como una visita de prueba con diferentes personas que son expertos en diferentes campos, en plan paleontología, hay un filósofo, lleva a sus propios nietos, bueno, y ahí hay un abogado como controlando todo. Y hacen una visita por el parque, spoiler, sale mal. A ver, y entonces pues pasan cosas. La verdad que el libro es súper entretenido, es un libro como de aventuras muy guay, que tiene su parte filosófica de pensar, porque al final los humanos no dejan de jugar a ser dioses. Y bueno, pues cuando creas algo, pues la naturaleza se abre camino, como bien dice el libro, y pueden pasar cosas en plan humano contra, no lo sé, Velociraptor o Tiranosaurio Rex, seguramente pierde humano, ¿no? Me sorprendió mucho en su día que el libro es bastante más heavy a nivel muertes, hay bastantes muertes, no os voy a decir de quién, y los niños son muchísimo más insoportables que la película, que ya eran telita, pues aún más. En fin, leedlo, súper divertido, me encanta. El segundo libro del que quiero hablaros lo leí precisamente el verano pasado por recomendación de mi madre, y se llama El mapa de los afectos. Está escrito por Ana Merino, que es una autora española pero que ya vive hace muchos años en Estados Unidos. Está editado por Destino y creo que ganó el premio Nadal, voy a decir 2020, pero bueno, en algún momento. Y esta novela va a estar ambientada en un pueblo de Iowa, un pueblo cualquiera, y a partir de capítulos muy cortitos, que son mini relatos, nos va a ir contando pues la vida en ese pueblo, ¿vale? Básicamente se va a ir metiendo en cada casa y vamos a ir conociendo diferentes historias y sucesos de diferentes personas. Son, digamos, independientes, aunque algunos sí que se relacionan entre sí. Y bueno, al final hay como una especie de microuniverso. Entonces hay como historias muy bonitas, hay algunas de pena, hay amores, hay desamores, hay crímenes, por supuesto. Hay de todo. A mí, cuando lo leí, me recordó mucho a Mujeres Desesperadas,
en el sentido de que hay como un narrador omnisciente que nos va llevando a dentro de las diferentes casas y conocemos sin ningún tipo de filtro lo que ocurre en cada una de ellas. La verdad que me pareció súper entretenido, me pareció genial para el verano por aquello de que tiene capítulos muy cortitos que si tienes un rato corto entre una cosa y otra los puedes ir leyendo. Y nada, yo es un libro del que no he oído hablar casi y yo, la verdad, me lo leí súper gustosamente y lo recomiendo un montón. El tercer libro os lo recomiendo si buscáis una lectura, aunque sea ligera, que sea un poquito más reflexiva, que se cueza más un poco a fuego lento, que nos haga pensar, y se trata de Viaje a la costa, de la autora japonesa Kazumi Yumoto. Está editado por Nocturna y esta es una novela muy bonita con toques simbólicos. Todo va a empezar cuando la protagonista, de la que no recuerdo el nombre, está en su casa y de repente pues aparece su marido y dices, bueno, pues está aquí todo normal. No, porque resulta que su marido desapareció hace 3 años y la policía ya le dio por muerto, incluso, bueno, ella misma, pero realmente seguía ahí un poco en su cabeza que qué le pasaría, estará muerto, me habrá abandonado, algo, porque, bueno, desapareció. Entonces, su marido no es un fantasma, pero tampoco parece una persona viva, ¿no? Tiene corporeidad, pero bueno, es un poco extraño. Y es más, el marido le dice que, bueno, que efectivamente que murió ahogado hace unos años y entonces, bueno, que simplemente ha venido como a contárselo y a despedirse de ella en alguna manera. Ella se acuesta y cuando se levanta al día siguiente, el marido sigue ahí. Entonces, bueno, esto es un poco ida de olla, pero realmente no es nada como, no sé, de fantasía, aunque sé que lo está pareciendo. Total, que el marido le dice que por qué no hacen un último viaje a la costa, que le quiere llevar a donde acabó y empezó todo en cierta manera. Y entonces, bueno, pues van a emprender un viaje a la costa, que es lo que nos va a contar el libro. Entonces, lo dicho, es un libro súper bonito, es un libro de mucha sensibilidad, es un libro donde no pasan demasiadas cosas, pero todo lo que va pasando, todo lo que van hablando y todo lo que la protagonista va sintiendo es realmente lo más importante del libro. Yo creo que es un libro que tiene una lectura simbólica bastante clara, que es un libro sobre el duelo. Es un libro que habla de autoconocimiento, de introspección, de decir adiós, de seguir adelante. Es un libro súper bonito, pero bueno, tiene esa parte veraniega, ¿no? De un viaje a la costa y demás. Y no lo sé, es un libro que quizás no os recomendaría si estáis pasando un duelo ahora mismo, porque no es, creo, bueno, no lo sé, no me quiero meter en el duelo de cada persona, pero bueno, es bonito, a lo mejor os ayuda o igual pues leerlo un poquito más adelante. Lo dicho, si os apetece una lectura más calmada, es una lectura muy japonesa, lo vais a poder ver tanto en los comportamientos entre los personajes, como ellos se relacionan, la propia relación con la muerte y la concepción de la misma que se tiene en Japón, y sobre todo, bueno, eso, el ritmo, la sensibilidad, es, bueno, pues son muy japonés y muy bonito. Esta autora, Kazumi Yumoto, cualquier cosa que leáis de ella es fantástica, y digamos que precisamente uno de sus temas fetiches, por decirlo de alguna manera, es la muerte. Es un tema que ella afronta en casi todas sus novelas de diferentes perspectivas, normalizándola, enseñándonos diferentes formas de cómo las personas nos enfrentamos a algo que es absolutamente inevitable. Muy bonita, la verdad, preciosa novela. Cuando la leí, creo que no la leí en mi mejor momento para leerla, no sé cómo decirlo, y no me encantó. O sea, me gustó, pero no me gustó al nivel de las otras novelas de la autora, y sin embargo es un libro que no dejo de pensar en él y tengo muchas ganas de darle una relectura en algún momento para ver si ahora estoy un poco más receptiva a sacarle todo el jugo que tiene. Lo dicho, que no me encantara no significa que no me gustara, y de hecho lo recomiendo un montón. El siguiente libro del que quiero hablaros es La isla del árbol perdido, de Elif Shafak, que está editado por Lumen y creo que es una novela de 2020 o de 2021. Nos va a hablar de La isla del árbol perdido, que no es otra que la isla de Chipre, a la que vamos a ir conociendo toda su historia. Y la novela va a estar contada en diferentes tiempos. Vamos a tener una parte que se desarrolla en la década de los 70 en Chipre, otra parte en la década de los 2000 también en Chipre, y luego vamos a tener algo mucho más actual que sucede en Londres, en, bueno, pues una actualidad muy reciente. Y entonces, bueno, en la década de los 70 y los 2000 en Chipre vamos a tener una historia de amor del tipo Romeo y Julieta entre dos personas, Daphne y Costas. Ella es turco-chipriota, mientras que él es greco-chipriota. Entonces, bueno, digamos que sus familias, bueno, pues no va a estar exactamente bien visto que lleguen a estar juntos, y además, bueno, se produce una serie de
revueltas y una serie de conflictos que van a hacer que la situación en Chipre en ese momento sea muy muy convulsa y por diferentes motivos van a juntarse y no juntarse en diferentes momentos. Vamos a ir conociendo su historia a lo largo de las décadas y realmente a partir de diferentes narradores hay uno que es muy muy especial, que es una higuera, es un personaje y es una figura muy muy importante dentro de la novela, de hecho aparece en la cubierta del libro, que es una voz muy muy lírica, muy bonita, se nos plantea como una voz casi objetiva que busca narrarnos la historia de la isla, no de las personas, no de los hombres que viven allí. Entonces nos va a hablar de la flora, nos va a hablar de la fauna, nos va a hablar de la mitología, por supuesto nos va a hablar de la historia de las personas allí, de los conflictos, de las epidemias, nos va a hablar un poquito de todo de una forma muy muy bonita y que te permite llevarte una imagen realmente bastante completa de la historia de Chipre, de la que yo personalmente no tenía ni idea. Va a tocar partes muy bonitas, pero también otras bastante tristes, como las consecuencias de una guerra, y va a tocar pues temas bastante dolorosos, ¿no?, que unen la historia lamentablemente a diferentes países, como puede ser Chipre, Chile o España, ¿no?, en relación tanto a los desaparecidos, a las personas fusiladas y enterradas en fosas comunes en las cunetas. Bueno, pues en Chipre también hay situaciones así, bueno, también en Corea, tirados al mar, bueno, etcétera. Realmente hay ciertas cosas que sabemos que la historia se ha repetido en diferentes países de una forma horrible, borrando a miles de personas, pero no el sufrimiento de sus familias y de la idea de nunca encontrarlos. Y esta novela también toca esos temas. En el fondo es un gran canto a la memoria histórica. La propia autora dedica al principio del libro esta historia a todas las personas exiliadas y que se han visto forzadas a emigrar. Pero bueno, lo hace también al mismo tiempo de una forma como muy cotidiana, ¿no?, acercándonos a la historia de una familia, donde nos va a hablar de crecimiento, nos va a hablar de amor, nos va a hablar de segundas oportunidades, nos va a hablar de duelo, nos va a hablar de salud mental. Se tocan de verdad muchísimas cosas en esta historia que realmente yo cuando lo terminé tuve un poquito de agridulce, porque la parte del presente está muy centrada en una adolescente y a mí esa historia me interesó un poquito menos. No deja de ser interesante porque toca otros temas mucho más actuales y que creo que merece la pena darles una pensada, pero yo me quedo sobre todo con toda la parte de Chipre porque me pareció súper interesante y esa parte sí que no me olvido. Ha pasado más de un año desde que lo leí y todo lo que aprendí sigue en mí. Os lo recomiendo mucho, mucho si os apetece. Es una historia que tenga un poquito de todo, un poco de novela histórica, un poco de ficción contemporánea, que tenga amor, no lo sé, que tenga toquecitos de realismo mágico, sobre todo por esa parte de la higuera que es quien nos habla. Una novela muy bonita y que recomiendo un montón. El quinto libro del que quiero hablaros es más si os apetece algo divertido, súper entretenido, que os haga pensar cero, más que nada desconectar y pasar un súper buen rato, y os quiero hablar de Parejas impares de Eva Miñana, que está editado por HarperCollins Ibérica. Este libro solo está en formato digital, o sea, cuesta como 2-3 euros, o sea, casi me lo quitan de las manos, literalmente, y yo lo leí a principios de este año. Este no lo leí en verano, pero no, cuando estaba pensando en este vídeo tenía que ponerlo, en un momento en el que estaba bastante fastidiada después de varias novelas muy muy tristes, y este libro, o sea, me hizo así, con mi humor. No se parecía a nada de lo que yo suelo leer y quizás por eso también me gustó tanto. Yo tenía miedo de que fuera una novela romántica, que no me suelen interesar, pero empecé a ver de gente que decía que no, que era más comedia y novela de enredos, y 100% es eso, es una novela de enredos súper divertida, es como si vieras una peli palomitera y de esas que a veces es necesario ver y que te metes de lleno y te ríes un montón, te hacen pensar, bueno, todo bien. Nos va a contar la historia de Amaya, que ella, pues de un día para otro, de repente su novio la deja, sin demasiadas explicaciones, y bueno, ella le da un poco vueltas a la cosa, está fastidiada evidentemente y está triste, pero bueno, empieza a pensar que realmente no estaban tan bien como ella sentía, ¿no? Como que estaban en una rutina y no se había parado a pensar de que, bueno, que no todo iba tan bien. Entonces, bueno, ella, que tiene una muy buena relación con su familia, especialmente con su madre y con su hermano y con su hermana, están cenando un día y ella, pues, ¿sabes lo típico de cómo es? Consejos vendo que para mí no tengo, o algo así. Bueno, pues ella tal cual, esa está con su vida del revés, y lo que hace es arreglar el mundo, le da consejos a todo el mundo de aquí para allá. Oye, este problema con tienes su mujer, ¿por qué no haces esto? Tú dile esto a tu marido y a su madre,
que está, bueno, ya con su padre, que vive pegado en el sofá con su vida a veces todo el tiempo igual, oye, que por qué no se va a Canarias con su amiga de viaje por primera vez en la vida sin el padre, que se lo pase bien, que desconecte, que viva, ¿no? Entonces, bueno, a todo esto, ya casi riéndose, le dicen, oye, ¿tú por qué no te haces coach sentimental o algo así? Total, que incluso llega a empezar a dar consejos a diferentes personas. ¿Qué pasa? Que los consejos que le da a su familia tienen una serie de consecuencias inesperadas. Por ejemplo, su madre se va de viaje y se lo pasa también que no quiere volver. Vamos a empezar por ahí. Está también aconsejando a gente en su casa, conoce a una persona nueva. Bueno, total, que vamos a ver un crisol de diferentes parejas en diferentes momentos vitales y que pasan por diferentes cosas que nos van a hacer reflexionar sobre bueno, las cosas que tenemos como muy interiorizadas, en el sentido que dices, joder, yo nunca perdonaría esto, o yo esto no lo haría jamás. Un poco de este agua no beberé, pues este libro te hace pensar un poco en eso, en el sentido de que a veces cosas que creemos que no, llegado el caso, dices, oye, pues vale, perdono, o lo entiendo, o voy a hacer esta otra cosa. No lo sé, te hace como pensar un poco en todo. Es un libro que se le pueden sacar, a pesar de su ligereza y de sus buenos momentos, porque te echas unas risas. Tiene tiene profundidad, luego le puedes rascar mensajes sobre segundas oportunidades, sobre que nunca es tarde para reinventarse, sobre seguir adelante, sobre darse cuenta de los errores del pasado y no volver a caer en la misma piedra. Lo importante que es cuando encuentras a diferentes personas que te dan cierto tipo de apoyo, o que no todas las relaciones tienen que ser para siempre, sino que a veces te apoyas o te ayudas o te das algo unos a los otros durante un momento concreto y luego no hace falta estar juntos para siempre. No lo sé, una novela súper fresca, muy divertida, que recomiendo un montón. A mí me gustó una barbaridad, las cosas como son. Y evidentemente no puedo acabar unas recomendaciones de libros veraniegos sin hablar de un thriller de novelas negras. Podría hablar de un montón, podría hablar de Sherry La Pena, de Leticia Costa, de Arantxa Portavales, bueno, lo que queráis, pero voy a decir el que me viene primero a la cabeza, sin duda, que es Joel Dicker, y os voy a recomendar especialmente dos de sus libros. El primero es, por supuesto, La verdad sobre el caso Harry Quebert, que fue el primer libro que yo leí de él, fue mi enamoramiento total, esa sensación de obsesión por un libro, necesitaba saber el misterio, no podía deshacerme de él. Y luego también os querría recomendar, si ya habéis leído esta serie y aún no habéis leído el último, que es El caso de Alaska Sanders. Es bastante parecido, es bastante del rollo del caso Harry Quebert. De hecho, comparte bastantes personajes y eso es muy muy guay. ¿Qué pasa? Que esta serie tiene un libro por en medio, que es el libro de los Baltimore, que es mi favorito concretamente, pero ese es un libro de misterios familiares, de secretos familiares. Es una cosa mucho más lenta, que se cuece a fuego lento, mucho más de personajes. Como digo, a mí me gusta mucho más, pero no lo veo como tan veraniego. Eso sí, en mi opinión hay que leerlos en orden. La verdad sobre el caso Harry Quebert, el libro de los Baltimore y el caso Alaska Sanders. Aunque cronológicamente, digamos, en la historia de la ficción no tienen ese orden. ¿Qué pasa? Que si lees el caso Alaska Sanders antes que el libro de los Baltimore, el libro de los Baltimore se te destroza. Entonces, si ya sabes el secreto, no tiene ningún sentido leerlo. Y esa es la verdad. Pero bueno, si habéis leído los dos primeros, por favor, leer este verano el caso de Alaska Sanders, que está estupendo. No me voy a meter en la materia porque sería spoilear los anteriores, pero vamos, un típico caso que nunca se resolvió del pasado, vuelve en el presente y nuestros personajes queridos van a hacer todo lo que puedan por resolverlos. Y volviendo a La verdad sobre el caso Harry Quebert, que es el primero, vamos a encontrar a un escritor que es Marcus Goldman, que va a ser nuestro narrador y casi protagonista en todos estos libros, que después de un súper éxito de ventas en un libro, tiene así a su editorial dándole con el látigo por detrás para que escriba el siguiente, para que les entregue el manuscrito tal, y él sin embargo se está enfrentando a la página en blanco, no es capaz de escribir nada, está bloqueado. Entonces va a escribir o a ponerse en contacto con su antiguo profesor, mentor y amigo, que es Harry Quebert. Él le va a invitar a su casa en un pueblo por ahí, o sea, como típico estadounidense, un pueblo de costa donde todo el mundo se conoce, con su típico restaurante. Bueno, total, va a ir allí, van a estar muy contentos. Y bueno, pues cuando Marcus regresa, de repente le llama a su profesor y le dice que le han detenido por el asesinato de Nora, que fue... ¿De Nora? No.
de Nola por el asesinato de Nola, que fue una chica que desapareció en ese pueblo décadas atrás y nunca se volvió a saber de ella. Entonces, bueno, Marcus va a hacer todo lo posible para demostrar la inocencia de su amigo y profesor. Entonces va a haber una investigación muy densa que la va a llevar él por un lado a cabo y también pues la policía. Bueno, van a salir muchos trapos sucios de todas las personas de ese pueblo, que todo el mundo oculta cosas, que todo el mundo piensa una cosa, dice la contraria. Bueno, un libro que te atrapa muchísimo con un montón de plot twists. A mí, ¡buah! O sea, fue un libro que yo leí y viví obsesionada durante una época, solo se lo recomendé a todo el mundo. Novio San, que tampoco es que lea demasiado, ahora más, pero en su día no tanto, lo tuvo obsesionado. Yo le recuerdo en la piscina leyendo, llamándome para comentar. Bueno, buenísimo. No puedo hacer un vídeo de verano sin recomendar la verdad sobre el caso Harry Quebert. Y nada, estos son los libros que quería recomendaros en esta ocasión. Por favor, dejadme en comentarios qué libros vosotros asociáis al verano, qué libros pensáis leer este verano. Bueno, lo que queráis, charlamos por ahí. Como siempre, en la caja de descripción os dejo enlaces a todos los libros que he mencionado. ¿Qué más? Nada, que espero de verdad que os haya gustado muchísimo este vídeo. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!